Amados hermanos, domingo, nuevamente un día para adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios verdadero y la vida eterna. Aquí estamos de nuevo reunidos para abrir sus escrituras y dejar que su palabra, su verdad, hable profundamente a nuestro corazón. Hoy vamos a ver un texto que se usa poco, se discierne poco dentro de la iglesia, a pesar de que es un tema que sí es preocupante a veces dentro de una congregación. Por eso es bueno escuchar todas las cosas, todos los mandamientos que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. Como ustedes leyeron, el título es Recibíos los unos a los otros, directamente sacado de la palabra del Señor Jesucristo. Y para eso vamos a un repaso del capítulo 14 y la primera parte del capítulo 15 del libro de Romanos. Este texto que vamos a ver, capítulo 14 y la primera parte del capítulo 15, nos habla de hacer juicio. Nos habla de hacer juicio. Con eso se refiere a hacer comentarios. Cuando hacemos comentarios de otras personas, de otros hermanos, que en el fondo son más bien críticas. Hacemos observaciones, pero en el fondo son críticas, donde muchas veces nosotros reprochamos y reprochamos para condenación. Pero se va a referir específicamente a los comentarios que hagamos a otros cristianos dentro de la iglesia, no a los inconversos, sino que a los cristianos. Esto de juzgar que habla en este texto es diferente al juzgar que nos enseña el Señor cuando usamos el justo juicio, el razonamiento, que es un juicio que uno debe hacer para edificación. Cuando nosotros exhortamos a una hermana, a un hermano, con la intención de edificarlos, en cuanto a la doctrina o al comportamiento cristiano. Eso está bien, pero este otro que se refiere acá es el que se hace con cosas superficiales. Para eso hay dos doctrinas, esto del sano juicio, ¿no es cierto? Hay dos doctrinas claras, que son mandamientos que el mismo Señor Jesucristo explicó. Una está en Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Muy importante. Pablo después también lo va a desarrollar un poco más en Primera de Corintios en dos capítulos, capítulo 5 y capítulo 6. Hoy quiero recorrer este texto aquí en Romanos capítulo 14 y el comienzo del 15 para que pongamos atención a lo que el Señor nos dice a nosotros, los cristianos, los hijos e hijas de Él, por medio de su palabra, en cuanto a esto de recibir a aquellos que son nuevos en la fe. Por eso, antes de esto, hagamos lo que es muy importante, que es orar, presentarnos y pedir la ayuda idónea de nuestro Padre Celestial. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana nos inclinamos delante de ti porque venimos acá a abrir tu palabra y a escucharte hablar y enseñarnos tus mandamientos. Queremos, Señor, caminar en obediencia a tu palabra y por eso sabemos que este es un privilegio el poder abrir tu palabra y aprender de ti. Que tu Espíritu Santo nos sea enseñando y hablando a nuestro corazón para que hagamos todos los ajustes que sean necesarios y así glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Para eso vamos a ir viendo sección por sección. Vamos a leer primero en Romanos 14, del versículo 1 al 4. Y para eso le voy a pedir a nuestro hermano Oscar que por favor nos lea Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Se fijaron ahí? Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muy claro. Al débil en la fe se está refiriendo a los nuevos convertidos, a los que están recién llegando a la fe, incluso aquellos que son han estado en la iglesia pero que han participado poco, que han estudiado poco, a todos aquellos que son nuevos, se dice, son niños todavía, son muy jovencitos en la fe. Y en el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Recuerden, esto de débil no es una persona debilucha, sino que es una persona que es nueva en la fe, viene todavía con sus conceptos del mundo. Piensa como lo había aprendido en el mundo, todavía no tiene todo el conocimiento bíblico. Y en el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y esa es la parte importante. No nos debemos olvidar que todos los que Dios recibió son hijos e hijas de Él. Entonces, ojo con criticar, con hacer estas observaciones, entre comillas, como yo digo, comentarios sobre los nuevos, porque son hijos de Dios. Y eso es criticar a Dios. Entonces hay que tener cuidado. Y el versículo 4, la pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y se refiere a ambos, al nuevo y al que ya lleva tiempo en el Evangelio. Para su propio Señor está en pie, hace lo correcto, o cae, se equivoca, ¿ya? Pero estará firme, en la fe se refiere, estará firme. Aquí está la promesa. ¿Por qué estará firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El Señor es el que se va a encargar de que cada uno de nosotros nos vayamos afirmando en la fe. Él es el que va a hacer la obra en nosotros. Cierto que nos manda que nosotros hagamos todo lo posible para estar firmes en la fe. Pero es Él el que va a hacer, como dice ahí, poderoso es el Señor para hacer que esté firme. Leamos ahora del versículo 5 y el 6. Escuchemos a nuestra hermana Lucía. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahí en el versículo 5 se nos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No empecemos debates sobre las opiniones. Uno opina que todos los días son iguales, está bien. Otro tiene días preferenciales, le da mucha importancia a los cumpleaños, bien. Aquí estamos hablando de cosas personales, hermanos, que muchas veces se relacionan con tradiciones familiares, con costumbres de distintos países, no de cosas doctrinales. Estamos hablando de cosas de opinión. Nosotros como cristianos
Podemos tener nuestras opiniones de las cosas de nuestras tradiciones, de nuestras familias, de nuestro pasado, pero no de las doctrinas. Lo que es importante en este versículo es lo que se nos manda, el mandamiento. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso es lo que nos llama al Señor. Nosotros tenemos que tener un convencimiento de lo que nosotros, de dónde nosotros venimos, quiénes somos. No empezar a dudar e imitar al otro y ser mejor como este, o tal vez yo puedo ser como ese. No, tú eres como el Señor te hizo y de dónde el Señor te hizo. Nosotros tenemos hoy día hermanos haitianos en nuestra comunidad y ellos tienen otras costumbres, otras tradiciones. Y nosotros no podemos entrar a criticar y a juzgar y a hacer comentarios sobre eso. Y en el versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Esto se relaciona mucho con lo que dice en Primera de Corintios. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, escuche bien, ahí está el mandamiento, hacedlo todo para la gloria de Dios. De eso se trata, hermanos, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Obviamente que criticar y juzgar y hacer comentarios destructivos no es para la gloria de Dios. No nos fijemos en las diferencias socioculturales. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Veamos ahora del versículo 7 al 9. Le voy a pedir a nuestro hermano José que nos lea, por favor, del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí, en estos versículos del 7 al 9, se nos declara algo que debemos internalizar correctamente como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Leamos el 7 y el 8 de nuevo. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, escuche bien, y ahí viene esta enseñanza importante. Del Señor somos. Nosotros somos del Señor. Le pertenecemos. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Recuerden eso, hermano. No es que no le pertenezcamos materialmente, sino que nos hemos integrado en el cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza. Existimos por Él y existimos para Él ahora. Cambió nuestra vida. Ya no estamos viviendo para nosotros, sino que ahora, como lo leímos en estos versículos, en los versículos anteriores, para Él. Si comemos, comemos para Él. Si no comemos, no comemos para Él. Pero ahora somos de Él. Eso es lo importante. Y miren lo que va a reafirmar en la palabra en el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser, ¿qué dice ahí? Para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. Él es Señor. ¿Pusieron atención a eso? Esas son las cosas que tenemos que ir rescatando de esta enseñanza. Para ser Señor. Jesucristo es Señor. Señor de todo y de todos. De toda la creación. Él es el Señor, Él es el dueño, Él decide sobre su creación. Nadie le dice cómo hacer las cosas. Y eso es algo sumamente importante, amados hermanos. Tenemos que entender que hoy día nosotros
estamos bajo el señorío de Cristo. Somos esclavos de Cristo, como lo dice Pablo justamente. Esclavos de Cristo, porque Él es nuestro Señor. Ahora, amados hermanos, en los siguientes 4 versículos pongan mucha atención porque aquí va a pasar a la siguiente fase de esta reflexión que está haciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Y le voy a pedir a nuestro hermano Renato que nos lea el versículo 10 al 13. Pongan atención a estos 4 versículos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y en el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas? Y se está refiriendo a condenar, a criticar, a hacer estos comentarios a tu hermano. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? 2 graves errores que todos caemos en algún momento, una y otra vez. Juzgar y menospreciar. Tenemos una falencia dentro de nosotros de hacer estas observaciones de otros cristianos dentro de la iglesia. Por eso hay tanta subdivisión dentro del cuerpo de Cristo. Es como si la mano hiciera una crítica del oído y del ojo. Siempre están ahí molestando. Así, es algo que es inherente de nosotros y algo que tenemos que erradicar, hermanos. Porque todos compadeceremos, dice, ante el tribunal de Cristo. Nos debemos recordar una y otra vez esto, que todos nosotros vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Y me refiero a los cristianos. Recuérdense que nosotros vamos a llegar delante del tribunal, no el trono blanco al final, el juicio final, no, vamos a llegar delante del tribunal y no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, sino que vamos a ser juzgados por lo que hicimos o lo que no hicimos. Segunda de Corintios lo dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se fijan? Ese va a ser el juicio para los cristianos. Versículo 11 nos dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos vamos a dar cuenta. Los inconversos van a dar cuenta por sus pecados y su rebeldía por no haber creído en Dios, pero nosotros, aunque hayamos creído y todos nuestros pecados hayan sido perdonados, vamos a dar cuenta también por nuestros hechos. Esto no será un día, créanme, que este no va a ser un día feliz, no va a ser un día muy agradable para la gran mayoría de los hijos de las hijas de Dios. Y por eso es algo que no nos debemos olvidar, que cada acto que nosotros tengamos, llevemos a cabo, hagamos, tiene consecuencias no solo aquí en la tierra, sino que también ese día del juicio. El versículo siguiente que sigue es el resumen de lo anterior y nos manda algo muy importante, el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ese es el mandamiento. Decidamos en nuestro corazón no seguir poniendo tropiezo o hacer caer a uno de esos que son más débiles, que son nuevos en la fe.
que recién están empezando a conocer la doctrina de Cristo. En los siguientes dos versículos, el 14 y el 15, escuchemos bien lo que se nos dice. Nuestra hermana Fanny, le voy a pedir entonces que lea por favor estos dos versículos. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En otras palabras, no debatamos sobre opiniones y pareceres. Si uno tiene un concepto de que algo es así, entonces está bien. No entremos a debatir. Les recuerdo, estamos hablando de opiniones sobre las cosas del mundo. No estamos hablando de doctrinas ni enseñanzas bíblicas ni de la palabra del Señor, sino que solamente de lo que el mundo opina o lo que al mundo le parece bien o mal. Y el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, entristecido, ya no andas conforme al amor. Ahí está. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¡Wow! Un versículo que realmente nos debe llevar a hacer una profunda reflexión, hermano. Si tú empiezas a hacer comentarios y tu hermano es entristecido, contristado, como dice ahí, y se siente mal por lo que hiciste, tú no andas conforme al amor. Y eso, recuerden que el amor es lo central en la palabra del Señor. Somos llamados a amar. Por eso el mandamiento, no hagas que por la comida se pierda aquel. Y aquí no está refiriéndose a que la persona se va a perder y no va a ser salva. No, está hablando de un hermano que por tus comentarios se aleje de la fe. No que abandone la fe, sino que se aleje de la fe. Incluso pueda dejar la iglesia y volver al mundo. Recordemos que estamos hablando de cristianos nuevos. Y eso puede suceder con un cristiano cuando llega a una iglesia y alguien hace comentarios de él o de ella y termina escuchando y viendo el murmullo que hay y termina yéndose. Y como ha pasado con muchos que después dicen, no, es que eso es evangélico, esa iglesia es así, es esa. ¿Por qué? Porque hicieron comentarios. Cuidado, el Señor te dice que ese se pierda. Recuerda que el Señor a nadie, ninguna de sus ovejas se le va a perder. No está hablando de que se va a perder y se va a ir al infierno, no. Se va a perder porque va a volver atrás, va a volver al mundo. El Señor lo va a erocar, lo va a traer de vuelta, ¿no? Eso no es la preocupación. Pero por tu comentario, porque tú lo juzgaste, esa persona terminó volviendo al mundo. Y eso es serio. En los siguientes 4 versículos se nos vuelve a declarar una verdad que necesitamos comprender para poder ponerla por obras. Y le voy a pedir a mi esposa que por favor nos lea del versículo 16 al 19. Reina, por favor. Romanos capítulo 14, desde el 16 al 19. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En el versículo 16 comienza diciendo, no sea pues vituperiado
vuestro bien. En otras palabras, que lo que hacemos en Cristo Jesús no sea avergonzado, no sea ridiculizado, no se burlen del bien que tú estás haciendo por no hacer las cosas bien. Como dice en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y así debe ser nuestra relación. En justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. 3 cosas se nos mencionan aquí. Esa justicia, la paz y el gozo. Esas 3 cosas no deben ser destruidas por causa de las diferencias que podamos tener entre nosotros. Escuche bien los versículos 18 y 19. Porque el que en esto sirve a Cristo, la justicia, la paz y el gozo, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí está la exhortación para ti y para mí. Ahí está la exhortación en esta reflexión que va haciendo. Pongan atención a estas sabias y gloriosas palabras. Sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Y eso es actuar en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a eso somos llamados, amados hermanos. Y continuando, los siguientes 4 versículos del 20 al 23, y le voy a pedir a nuestra hermana Joana que por favor nos lea estos 4 versículos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El 20 y el 21, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Aquí se nos hace un llamado que muchas veces no consideramos seriamente. Y por ende, arruinamos la obra que Dios está haciendo en el hermano más nuevo o la hermana más nueva. Todas las cosas a la verdad son limpias, dice, ¿cierto? Todas las cosas a la verdad son limpias. Sí, hermanos, si Dios lo hizo, entonces no lo llames inmundo. Si Dios lo hizo, no lo llames inmundo. Le quiero pedir a mi hermano Dani que por favor nos lea ahí en 1 de Timoteo. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Ya? Y continúa diciendo en el texto que leyó nuestra hermana Joana, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Si bien como lo leyó el hermano Dani, todo lo creó Dios y todo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, si tú al comer carne o al beber vino haces tropezar a uno que es más nuevo, estás cometiendo un grave pecado que nuestro Señor Jesucristo va a criticar seriamente. Esto es algo serio, hermanos. Aquí es donde la prudencia es necesaria. Considerar al otro más que a ti mismo. Siempre considerar al otro primero. Y por eso le voy a pedir a nuestro hermano Wilfrid que nos lea justamente esas palabras que dijo el Señor ahí en Marcos 9:42. Cualquiera que haga torpezar a uno de estos pequeñitos
que sean en mí. Mejor lo fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ustedes escucharon. Esa es una sentencia sumamente radical que el Señor hizo. Si alguno hace tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor que se ate una piedra de molino y se arroje al mar. Es como una sentencia sumamente seria. Es tan grave hacer tropezar a uno de estos pequeños que el Señor dice que es mejor que ese se vaya, desaparezca. Es cosa seria. Como leyó nuestra hermana en el 22 y en el 23, ¿tienes tu fe? Ahí viene la pregunta. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurados el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, que dice al final, es pecado. Estas palabras nos deben hacer pensar profundamente. Cuidado con hacer algo o aprobar algo que en realidad va en contra de nuestra conciencia, cristiana me refiero. Cuando uno hace algo y aprueba algo o participa en algo que uno sabe que no está bien, que sabe que no le gusta porque el espíritu lo está redarguyendo, pero sin embargo lo participa, es grave. Cuando dudamos es una señal que algo no anda bien. Pero aún peor es eso, si hacemos algo sin fe. Si tú participas de algo y no estás convencido por tu fe, entonces mejor que no lo hagas. Y así vamos a pasar al capítulo 15. Les quiero invitar que abran ahora en el capítulo 15 y le voy a pedir a nuestra hermana Isabel que por favor nos lea el versículo 1 y 2. Escuchemos, hermano. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en los que es bueno, para edificación. En el versículo 1, así que los que somos fuertes, y nuevamente, no es que seamos mejores. Fuertes, ¿por qué? Porque hemos sido fortalecidos con la doctrina, con la enseñanza, con la palabra, con nuestra participación en el cuerpo de Cristo. Y esos que están ya tiempo en el cuerpo de Cristo y se han involucrado seriamente y han estudiado la palabra, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es muy importante entenderlo y poner atención en este texto que estamos discerniendo. Los que llevamos más tiempo en los caminos del Señor, seamos pacientes como lo fue y lo es nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Imagínense lo paciente que es con nosotros. Cómo Él nos ve a nosotros cometer un error detrás de otro. Y Él está ahí con nosotros pacientemente, sin condenarnos, sin juzgarnos, sino que animándonos, fortaleciéndonos, hablándonos a través del Espíritu Santo. En el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Eso, no te agrades a ti mismo, agrada a tu prójimo en lo que es bueno para edificación. Y lo que es bueno es la palabra, las cosas que hace bien la otra persona, cuando se notan los cambios. Y ahí hay un texto que es muy interesante porque el Señor lo hizo. Y le voy a pedir a nuestro hermano Marcelo que nos lea Filipenses capítulo 2 versículos 4 y 7. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Creo que ese es el texto por excelencia. Ese texto lo dice con todas sus letras. Cristo, siendo Dios, no buscó lo suyo, no lo buscó. Él se hizo hombre, se redujo a la mínima expresión, siendo todo. Se convirtió en uno de nosotros para hablarnos al mismo nivel. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó. Eso somos llamados a hacer nosotros. No mirar por lo mío. Siempre estamos. Nuestro ego nos tiene atrapados, hermanos. Pero continuando, lo dice también aquí en el capítulo 15 en Romanos, pero ahora escuchemos estos dos versículos que nuestro hermano Renato nos va a leer, el 3 y el 4. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Hasta ese punto, él soportó todo. Y es difícil para nosotros porque nos imaginamos a este hombre débil, sangrando, qué sé yo. No, era Dios todopoderoso. Los podía pulverizar, hacerlos desaparecer. Mil cosas podría haber hecho. No, pero él soportó. Con mayor razón nosotros, pues, hermano. Con mucha mayor razón. Sin embargo, es algo que nos costará oración y humillación. Sed mansos, sed humildes, dijo el Señor. ¿Se acuerdan? Algo que va completamente en contra de nuestro ego. Totalmente en contra. Y como nos leyó nuestro hermano Renato en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso es tan importante que nos mantengamos en la palabra. La voz de nuestro buen pastor nos infundirá aliento, esperanza, consolación, paciencia. Por eso es necesario que nosotros leamos, porque todo lo que fue escrito tiene una enseñanza, tiene un propósito. Y eso es lo que tenemos que entender cuando leemos el Antiguo Testamento. A veces el Antiguo Testamento se ve como algo lejano, pero en ese Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas a través de lo que le pasó al pueblo de Dios, a Israel. Nosotros hoy día como iglesia vivimos cosas similares en otro contexto, pero la problemática sigue siendo la misma. Y para cerrar esta reflexión, escuchemos estos 3 versículos, del 5 al 7. Le pido a nuestro hermano José que por favor nos lea estos 3 versículos. Escuchemos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El 5 y el 6 hay que leerlos juntos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendas palabras. Si uno las pone atención, estas son las cosas que nosotros necesitamos poner mucha atención. Si se fijan en estas palabras y escuchan con oídos espirituales, es nuestro Señor el que nos está hablando. No es Pablo,
Se escucha como que Pablo nos está dando una sugerencia, un mandamiento. No, hermanos, es el Señor mismo, nuestro buen pastor, que nos dice esto. Siempre recordemos que estas palabras, su palabra, el Espíritu Santo es el que nos enseña estas palabras. ¿Y por qué? Porque Él las toma de Él para hacérnoslas saber. El Dios de la paciencia y de la consolación nos dé un mismo sentir. Ahí están las tres cosas que nosotros tenemos que escuchar. Un mismo sentir, unánimes y una voz, una misma voz. Y así con eso nosotros glorifiquemos a Dios, el Padre de nuestro Señor, Jesucristo, soberano, santo, justo, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente. A Él, la gloria es para Él. Pero si somos así, si hacemos esto, si somos de un mismo sentir, unánimes, ¿ya? Y de una misma voz, sin andar criticando y juzgando a los demás que están en la iglesia. Y el mandamiento final para la gloria de Dios está en el versículo 7, como leyó el hermano José. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros. A eso nos está llamando en esta exhortación que se nos hizo desde el capítulo 14 hasta acá. Si se fijaron bien lo que dice, como Cristo nos recibió. Nosotros siempre creemos que nosotros recibimos a Cristo. Ese es nuestro egocentrismo. Si bien dice nosotros debemos recibirle, sí, pero el que nos recibió primero fue Él. Si Él no nos hubiera recibido, nosotros nos podemos parar de cabeza tratando de recibirlo y no lo vamos a recibir nunca. Él nos recibió, como Cristo nos recibió. Así debemos recibirnos los unos a los otros, siempre tratando de hacer todo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, imitándolo a Él. De eso se trata, ¿no? Porque Él lo hizo primero. Él nos amó primero, Él nos buscó primero, Él nos recibió primero. Todo lo hizo Él primero. Lamentablemente nosotros hemos invertido el rol y somos como que nosotros nos congraciamos con Él. Pero recibir de verdad, recibir como cuando tú recibiste a Cristo, un aceptar de corazón, un tomar para ti en tu corazón sin cuestionamientos, sin juzgar. En otras palabras, como dice ahí, como Cristo nos recibió. Recordando siempre que cada hermano y cada hermana es, como Él lo dijo, uno de estos mis hermanos más pequeños. No nos olvidemos que así nos ve el Señor a todos nosotros. Entonces, cuando nos ponemos a pelear entre nosotros, o a hacer comentarios entre nosotros, o segregar a alguien, o marginar a alguien, entonces en el fondo estamos haciéndolo a Él. Porque Él nos ve a nosotros como sus hermanos más pequeños. Todo siempre con el fin, como dice ahí en el texto, para la gloria, para que la gloria sea para Dios. Pero lo insólito, hermanos, que todo esto que se nos manda y se nos enseña aquí en este texto que acabamos de leer, es que nosotros mismos seremos bienaventurados. Nosotros somos al final los bienaventurados. Si es que hacemos lo que se nos manda y se nos enseña aquí en la palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Amado Señor, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado a nuestro corazón con tu verdad. Y ahora queremos hacer esos cambios, hacer todos esos ajustes para que no sigamos con comentarios y juzgando a otros, sino más bien recibirnos los unos a los otros como tú nos mandas en tu palabra. Por eso, Señor Jesucristo, tú que eres nuestro Señor, como lo volvimos a leer ahora,
Tú eres el buen pastor que nos quiere guiar a hacer las cosas como son buenas para nosotros. Y eso queremos hacer. Te damos a ti la gloria y la honra en esta mañana por habernos hablado a nuestro corazón. A ti, oh Señor, sea la gloria. En tu nombre hacemos esta oración. Amén.